Recordar el pasado y hablar de nuestras raíces y antepasados nos permite conocer el desarrollo de nuestro pueblo. Después de este proceso, ¿cómo hacían para empezar a armar las vasijas? Pues nosotros amasamos el barro en pelotas o sin bastones, nosotros le llamamos bastones. En otras partes le dicen es como, mmm, bueno, un pedazo de masa, bueno, en todo caso así, según la pieza del grandor, así mismo hacíamos los bastoncitos. Y entonces, por ejemplo, si íbamos a hacer una olla, una tinajita, pues entonces colocábamos el barro en el torno, bien amasado, así que no tuviera aire, bien fino el barro quedaba. Entonces ya uno lo amasaba bien y ya entonces llegaba y ya se comenzaba a hacer al armar la pieza en el torno. ¿Cómo hacían para cocinar estas figuras en arcilla? Bueno, luego de estar ya las vasijas hechas y ya terminadas prácticamente, se dejaban un secado de unos 5 días, 6 días, hasta 8 días, dependiendo del tiempo como estuviera. Después de secas, pues ya entonces las vasijas iban a unos hornos que mi papá, pues de tiempo de antes, él como fue prácticamente nariñense y él esto allá pues aprendió a hacer unos hornos que por allá, en esos hornos quemaban las vasijas de barro. Entonces pues acá pues con unos tíos que también ellos sabían de hornos de quemar ladrillo, todo eso, entonces pues ellos elaboraban un horno donde quemaban vasijas de cerámica y entonces ahí donde pusieron a hacer un horno de ladrillo, pues ellos lo hacían con ladrillo pero crudo, con adobe, que eran para poder hacer los hornos, para que prestaba el ladrillo para poderlo manejar, porque pues como eso era en forma como de una chocita los hornos, entonces eso tenía que partir ladrillos para poder meterle cuñas, bueno, eso exactamente para que cada uno exactamente bien hecho, que aguantara la calor, la temperatura y no se abriera, porque pues de eso se trataba para que así no pudiera la calor andar dentro del horno y poder quemar parejas las vasijas. Y de ahí pues ya se quemaban las vasijas ¿Qué y, utilizaban para quemarlas? y se utilizaba, por ejemplo, lo primordial que utilizamos en ese tiempo era puro guadúa seca. Mi papá compraba la guadúa, a veces habían amigos que le daban, digamos, y la sacábamos del bordar, pero la burda seca. Utilizamos la burda seca, fina, para poder quemar, porque la burda entre más fina estuviera era mejor para quemar, porque rendía más la quemada y rendía la cerámica salía más bonita. ¿Cuánta temperatura aproximadamente llegaba el horno? Pues yo creo que en ese tiempo la temperatura pues no se maneja como al ojo, y creo que más o menos una vasija de barro que estaba quemada podía a 900 grados. A pura guadúa. Sí, claro, era pura guadúa porque pues no había, sí había leña, pero la leña pues no la sabíamos manejar, entonces tocaba con pura guadúa, así fue como mi papá nos enseñó y él sabía manejar ya con guadúa, entonces pues así fue que quemábamos todas las vasijas. Bueno, en ese tiempo a veces don Peregrino sacaba vasijas en color negro. ¿Cómo lo hacían? Sí, y pues la vasija negra una tradición de otro departamento, pero mi papá, pues él viendo también aprendió y enseñó a nosotros a sacar la loza negra, que hoy en día todo el mundo busca la cazuela negra, la bandeja negra, que para servir la comida paisa. Bueno, esa vasija negra es ahumada, eso le llaman ahumada. Es una cerámica que se ahuma, es decir, se quema normalmente, se consigue estiércol, esparcillo verde, pero entonces se le da un terminado diferente a la quema, es decir, por ejemplo, se deja un poquito menos de la temperatura que se le deja a una hornada normal, y se deja que baje un poquito la temperatura para poder agregarle los otros ingredientes y tapar el horno y todo para poder mezclar, y que el humo que es el que da el estiércol y el esparcillo verde y bueno y otras cosas, por ejemplo lo que es lo que es esto que la cáscara del arroz, son fundamentales de material para poder negrear la vasija. ¿Cómo era el proceso del vidriado? Pues en ese tiempo mi papá trabajaba un videado que era diferente, que pues se trabajaba con unos materiales que mi papá preparaba, se trabajaba el videado, que es un videado que él sube nomás hasta, el mate se quemaba nomás, máximo hasta 900 grados, 850 grados. Después de realizado todo este proceso y tener las vasijas listas, ¿cómo hacían para comercializarlas?
Pues mi papá en ese tiempo, pues como él salía mucho al mercado regional de acá del Huila y pues ya se iba a las ferias de Pitalito, a las ferias de Suaza, a las que hacían más cercanas de por aquí, a la Plata Huila. Entonces comenzó a comercializar las vasijas. Él se iba, cuando no habían ferias comerciales, pues él iba a mercados que habían de fin de semana. Y él comenzó así a promocionar las vasijas. Él iba y él, pues tenía buena acogida porque a la gente le gustaban las vasijas, las ollas, que ya una olla, que una tinaja, que una cazuela que para batir huevos, porque en ese tiempo se utilizaba mucha, que para hacer quesos, todos esos ponqués, esa vaina que utilizaban. Entonces, pues mi papá le fue como cogiendo como más cariño al trabajo y él salía así que él comenzó a promocionar lo que él hacía. Y pues yo salía con mi papá en tiempo de más o menos, en tiempo que yo tenía como unos 8 años, salía a acompañar a mi papá a las ferias, a todos los mercados que él lo invitaban. Los procesos artesanales se han practicado hace miles de años y se han encontrado objetos hechos a mano desde épocas muy antiguas. Estas técnicas se fueron transmitiendo de generación en generación, evolucionando en cuanto a herramientas, materiales y procesos. Por eso, las artesanías elaboradas por el maestro Fidencio Cueltán tienen un gran valor cultural en Colombia por su calidad e innovación que ha logrado hacer con el proceso de la arcilla. ¿Qué diferencia hay en el proceso de lo que elaboraba don Peregrino Cueltán y se elabora actualmente? Pues hay bastante diferencia porque, por ejemplo, ya la arcilla no la trabajamos como, pues totalmente, pues sí se trabaja algo tradicional, pero entonces ya no es como a lo bruto, a uno acaba la vida, porque prácticamente en ese tiempo pues se trabaja muy ordinariamente, sin un cuento, sin control. Hoy en día pues ya la trabajamos más diferente. El proceso que yo la hago es traerla de donde yo la traigo, de la mina. eh, la trato de sacar lo más limpia que puedo de allá, traerla escogida. Ya acá vengo a una otra limpieza, donde también la pongo a secar, pero ya no la garroteo, ya no le doy con esos mazos que contaba anteriormente, ¿no? La Ya, pizza, ya no la pisamos tampoco, sino que la dejamos fermentar en la tierra, la secamos bien escogida, la adelgazamos en terrones pequeños, la ponemos al sol, bueno, al aire que se seque. A lo que esté bien seca se ponen canecas de recipientes de plásticos a ablandar por un término de 8 días, 15 días. Mantenemos tierra con tiempo para poder trabajar en ese proceso y ya ahí pues se saca, se pone a endurar un poco en unas vasijas de yeso para que ellas absorban el agua y quede lo que es la arcilla, solamente la arcilla pura. Y ahí pues ya se amontona en pilas grandes, en unas pilas grandes de plástico y se raya con una malla que eso es de alambre. Esa malla se hace el proceso de sacarle toda la piedrita, todo lo que mugre, todo lo que tenga, lo último que tiene, para poder sí hacer sí, el proceso de amasado. ¿qué pasa si le queda algún mugre o piedra en la arcilla cuando se va a quemar? Pues cuando las piezas quedan con desechos, por ejemplo, desechos que, por ejemplo, un palo, o le queda una piedra porque hay piedras que totean, entonces esas piedras hacen que la vasija se dañe. Entonces para uno es una pérdida porque pues de todos modos una pieza bien hecha, al terminar con esto le hacemos pues prácticamente es una pérdida. ¿Cuál es la diferencia entre el esmaltado que realizaba don Peregrino y el esmaltado que se realiza ahora? El trabajo que mi papá realizaba era un trabajo como el de nosotros, tradicional, simplemente que el que nosotros ahorita, por ejemplo, los materiales, por ejemplo, el esmalte, son esmaltes industriales, son garantizados por una empresa de actividad de Colombia y que muchos otros departamentos también lo trabajan de aquí en Colombia. Son esmaltes que uno hace una vasija y pueden como dijera, sin ningún riesgo utilizarla, porque no son pinturas, no son bases, no son vinilos, no nada, son unos esmaltes muy especiales que queman a bastante temperatura, donde hoy en día los hornos que utilizamos para quemar esas temperaturas, esas vasijas, son que manejan más o menos hasta 1300, 1250 grados, que son vasijas que prácticamente quedan bien fundidas, vasijas cristalizadas, que son súper, súper, por ejemplo, la calidad que sacamos ahorita es una cerámica muy, muy, muy,
muy bien terminada. ¿Cómo son los hornos actualmente que utilizan? El horno que utilizo ahorita son eléctricos. Son Eléctrico. a base de ladrillo refractario. El ladrillo, eso es un material prácticamente americano, que es unos hornos livianos, son hornos que no dan calor, no se acalora uno para nada, son económicos de luz, no son así que digamos muy consumidores de luz. Y también depende de las cosas que uno queme, todo eso así.